Bienvenidos un día más a este compartir. En este día tan llamativo para mí porque me ha venido una sensación como de nebulosa en la que iba a sumergirme para poder tener una reunión, una creatividad, una creación que me estaban proponiendo para juntarme con alguien antes de realizar este vídeo. Y de repente pues sentí el llamado de venir y comunicarme antes con todos ustedes, pasarme por aquí, tener nuestra conversación, nuestra junta de cada cierto tiempo. Y pues aquella nebulosa como que se disipó, porque cuando hablo de esta nebulosa es el proceso creativo. Para mí es así, quedarme como en un vacío fértil, pero me sucede a veces así que me dio un poco de gracia y por eso se lo refiero antes de venir aquí. Pero de repente pasó aquello y era por aquí. Entonces estamos abiertos a las señales, y aunque hoy iba a empezar por otro tema, así que voy a hacer caso a lo que recibo y voy a trabajar hoy este tema aquí con ustedes, compartiéndolo y interactuando de una manera que podamos sacar todos provecho, porque por algo salió. Estamos algunos y algunas pues llamados a este momento, a este espacio, y será que la energía nos quiere llevar por ahí. Hablo de ese momento en el que estás como sintiendo eso que te envuelve, que viene de un lugar profundo tuyo, que es como si necesitara algo salir, romperse, para poder visualizarlo, expresarlo, que cobre cuerpo y vida, pero está ahí por salir. Cuando estamos en ese momento, y no es solo un momento cuando vas a hacer una sola cosa, esto nos sucede en muchos momentos del día, pero no estamos conscientes de ello. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque te permite como acelerar procesos sin prisa, siempre desde la conciencia, desde la suavidad, desde el flujo, pero estando presente. Entonces avanzas de manera suave pero constante y con una cierta dirección que lo indica. Nada de estrategia muy rígida, sino la estrategia es el sentir y el llevar la dirección del propósito. Así que este es el tema que vamos a tocar hoy, porque verán, estoy muy inmersa en esta temporada en procesos creativos. Yo siempre he tenido esta inquietud de hacer cosas, de crear, de probar, y cosas sencillas de probar. Por ejemplo, me hago este peinado para este lado o para el otro. Pruebo mezclar estos ingredientes para mi alimentación y ¿qué pasaría? Uy, siento la intuición de que puedo cambiar esto o no sé qué. O puedo mezclar este tipo de tejido o no sé qué en mi vestimenta. Creatividad está en todo. Y me hace recordar unas palabras que intercambié con un artista cuando fui a una exposición hace un tiempito, y me decía este artista, que en ese momento estaba teniendo mucho éxito, y le preguntaba yo qué era lo que más lo motivaba cuando estaba así en esto del proceso creativo, y que por ende le daba como ese resultado de pues éxito o cierta proyección. Y me contestaba esta persona que lo que más le motivaba era el disfrutar y hacer disfrutar. ¿Cómo así?, le decía yo. Y me decía, cuando yo me pongo frente a una obra que está en blanco, el lienzo o esto, yo entro en un proceso de disfrute y empiezo a crear desde ese espacio. Por eso me llamaba la atención recordar que yo estaba en ese espacio como de nebulosa, de vacío fértil, pero que no había una idea determinada. Y esto me decía él, entraba como en ese flujo
Y su único como no era un pensamiento de disfrutar, era una sensación muy corporal, me decía él, de sentirse que estaba, bueno, relajado, estaba tranquilo, estaba bien, pero con cierta energía moviéndose. O sea, no es relax del todo, no es intenso del todo, sino en un intermedio. Y empezaba ese proceso de disfrutar los trazos o lo que iba haciendo, porque era un pintor. Y me decía que el hacer disfrutar, porque al igual que él estaba disfrutando de hacer o crear esa pintura, él sabía, sentía, no pensaba, no era su objetivo hacer disfrutar a los demás, al público, sino que él sentía que eso que él disfrutaba iba a ser a disfrutar a los demás de algo diferente, de algo hermoso, de algo bello, de algo enigmático, de algo como la gente, cada uno en su mundo, en su creencia, en su percepción lo recibiera. Para unos iba a ser de una manera, de otra, según el punto de cada persona, la energía que esté moviendo, iba a disfrutarlo de una manera o de otra. Y esto me llamó poderosamente la atención y se me quedó así como muy presente. Y cuando nosotros, hermanos, estamos hablando entonces de este proceso creativo, parece que lo creativo, cuando estamos, por ejemplo, en trabajos que son muy monótonos o trabajos que son más del día a día, parece que la creatividad se nos queda lejos. Porque, por ejemplo, si tú estás conduciendo un autobús, se me ocurre un ejemplo. Si estás conduciendo un autobús, ¿qué creatividad puedes tú pensar, desplegar ahí? Si es muy repetitivo el trabajo. Y en todo proceso que tú realizas en tu vida, puedes implementar la creatividad. Cuando nosotros nos cerramos a que la creatividad es algo que está lejos, fuera de nosotros o no está en nuestro ámbito, podemos quedarnos en ese espacio como de sentir que lo que hacemos no es un proceso de embellecimiento y disfrute nuestro y del mundo. Y ese punto es el que es importante que tomemos en cuenta a la hora de realizar nuestras labores. Es una energía muy femenina, la creativa, porque viene desde ese lugar de como un útero que está ahí escondidito, que está guardadito, que contiene algo pero nadie lo ve, como el vientre de la tierra que recibe la semilla. Todas estas metáforas hacen alusión a ese proceso creativo. Entonces, la energía femenina, sabemos todo, es muy creativa. Y esto hablando de energía, no de género. Pero en el día de hoy voy a referirme mucho a que a mí me sucedía que, aun siendo una persona muy creativa, muy llamada por estos procesos de creación, ya les digo, del día a día, o de pintar, o de cambiar look, o lo que fuese, yo llevaba para muchos ámbitos. A veces, cuando estaba en cierta etapa de la vida, que a las mujeres nos ocurre mucho, este proceso creativo parece que se queda como en stand-by, que se queda como hacia atrás, como que no podemos utilizar muy fácilmente en nuestro día a día, porque estamos en esa etapa, por ejemplo, puede ser en muchas, pero voy a citar este ejemplo, de cuando estamos criando los hijos y son pequeños y hay que llevarles, hay que traerles, hay que estar pendiente de ellos. Y si no tenemos, por ejemplo, quien nos acompañe en este proceso, es decir, aunque tengamos pareja, trabaja y no puede, nos tenemos que hacer cargo, a veces las mujeres entramos en este estado de que lo creativo lo dejamos como dormidito por debajo, sin darnos cuenta de que estamos siendo creativas en juntar la actividad que realizamos para ganarnos la vida o para sentirnos realizadas profesionalmente o dentro de nuestros talentos, y ubicar eso, realizarlo, luego encajar cómo voy a hacerme cargo de mis tareas en el hogar, de lo que comparto con quizás la otra persona, y de cuidar los niños, y de cómo puedo yo también ir gestando nuevas cosas dentro de mis proyectos. También cómo soy creativa a la hora de educar, de acompañar los procesos de mis hijos,
Y si no tengo hijos, los procesos que voy gestando y que voy desarrollando, acompañando a otras personas de mi entorno, familiares o no. Entonces, la creatividad siempre está ahí envolviendo nuestros espacios, nuestros campos, pero cuando la mujer está en esta etapa de que se exige mucho de ella, sea a nivel profesional, porque esté en un proyecto súper grande o súper importante o que tiene muchas aristas y que tiene que encargarse de muchos detalles, o cuando está en la crianza y la nutrición de hijos, de el hogar, de contener ese espacio de energía, se requiere mucho de eso, de su tiempo, de su energía y fuerza vital y de esa atención que ella tiene que poner a eso que está realizando. Cuando esto ocurre y nos dejamos llevar, a mí me ocurría, por eso lo refiero, nos dejamos llevar solo por ese cumplir con ese rol o roles que estamos realizando en nuestra vida cotidiana, la creatividad parece que se nos apaga. Digo parece porque está ahí latente, porque está debajo impulsando nuestros procesos del día a día, pero nos parece que no nos conectamos con aquello que nos da placer, que nos relaja, que nos atrae, nos magnetiza. Entonces es muy importante que las mujeres regresemos a tener atención, foco y espacio para conectar con este espacio creativo nuestro. Porque según las estadísticas que he estado yo revisando, ya saben algunos que estudio psicología y entonces cuando estamos en estos foros de clase o pláticas que tengo de este entorno, se hace referencia a que en el sistema sanitario a nivel mundial pero en ciertos lugares muchísimo más, la mayoría de las personas que entran en procesos de, vamos a decir, desarmonía o desequilibrio en la gestión emocional presentan mucho grado de ansiedad, de estrés, de cierto grado de depresión o ciertas otras patologías relacionadas con estos procesos mentales. Gran porcentaje de esto lo presentan las mujeres, porque a nivel social, para ganar estos espacios y para poder ser competitivas a nivel laboral, se exige mucho, hay mucha presión y aparte tenemos nuestro rol, las que quieren y deciden y eligen ser madres, gestar una nueva vida, tener hijos, todavía la presión es mucho más grande. Entonces, cuando nosotras estamos en estos espacios, necesitamos urgente y completamente volver a ese estado de conexión con nuestra creatividad. Nuestra creatividad nos va a salvar de sentir ese peso, esa loza, ese respirar nos vuelve a la vida cuando nosotros entramos en estos lugares creativos dentro nuestro. Y si podemos tenerlo en el afuera, compartirlo, estar en comunidad con otras mujeres, el proceso de creatividad, de gestar esa creación, se hace más suave, se hace más disfrutable. También tenemos que recordar que por ancestralidad las mujeres no venimos en ese flujo de competición, de ir a lo rápido, a lo fuerte. Eso era más de la energía masculina, cuando nuestros ancestros tenían que cazar o ir por los alimentos de una manera más fuerte, más ruda, al qué sé yo, a la selva, al campo. Las mujeres ancestralmente se quedaban en la comunidad, cuidaban entre todas de los hijos de la prole, también se encargaban de gestar lo que era la alimentación más próxima, las huertas, sembrar los granos, recolectarlos y estar en esa comunidad haciendo crecer las nuevas generaciones y cuidando del entorno de la comunidad. Y no lo hacía una por individual, lo hacían en tejido, en comunidad, en grupo. Unas se apoyaban en las otras.
y se gestaba mucho lo que era la transmisión de sabiduría de las mujeres más sabias, mayores, a las nuevas generaciones y así a los hijos, a los chicos, chicos y chicas que estaban formando la nueva generación. Todo este papel tan importante de sostén de la comunidad. No es que ahora salimos a ganarnos el dinero. En la modernidad ya lo hacíamos gestándolo desde un lugar más suave, desde un lugar que no era competitivo, desde un lugar de apoyo, de una red, de una contención entre las propias mujeres dentro de la comunidad. Esto se hacía en la ancestralidad. No tenía una remuneración como la vemos ahora en la modernidad, pero era el aporte de lo femenino al sostén de la familia, de las comunidades y a la elevación de la calidad de esa vida, de esa cultura, de mantener la tradición, de la transmisión oral de toda la riqueza de esa comunidad. Entonces, el papel de la mujer, viéndolo desde este punto de vista, siempre ha sido muy preponderante dentro de las sociedades. Lo que pasa es que se le dio otro enfoque de un tiempo para acá, pero tenemos que volver a este lugar nosotras mismas, empezando dentro de nosotras, cada una, a gestarlo, a conectar con él, a darle la estima y el valor que esto tiene, que al final no sería otra cosa más que trabajar nuestra autoestima, nuestra valía personal y poder gestar cosas, lo que sea, como si es tu nuevo look, como si es un proyecto de emprendimiento, como si es una familia, una relación de pareja, lo que quieras, desde ese lugar más creativo. También las que ya estamos en ese proceso de educar hijos, de acompañar y de nutrir otro tipo de relaciones y energías, volver a estos espacios más a menudo, tener en cuenta que es parte de que seamos eficientes en eso que estamos creando, llámese como se llame, lo que tengamos entre manos, el darnos espacios de venir a estos lugares de autocuidado. Y el autocuidado puede ser que vayas a un centro y compartas ahí una charla, que compartas ahí una tarde de autocuidado en cosmética, que puedas allí hacerte una sesión de lo que a ti te guste o de lo que te llame tu energía en ese momento, porque vamos fluctuando según el ciclo que vayamos viviendo y la temporada que tengamos según nuestra edad y todas nuestras actividades. Escucharnos y darnos ese mimo, ese autocuidado, ese autoestima a lo que somos y acudir a lugares donde puedas cuidar tu cuerpo, ejercitarte de manera en la que tú te sientas llamada a hacerlo. O simplemente tener un acercamiento con alguien que sintoniza ese momento emocional que estás viviendo y puede acompañarte y sostenerte. Esto es abrirte y conectarte de nuevo a tu creatividad. Es muy importante también que esto, cuando estamos en estos procesos en los que se requiere tanto de nosotras, se requiere que tengamos tiempo, atención y energía hacia cosas específicas que no son nosotros, que no es nuestra propia energía, también sepamos tener el calibre de saber cuánto estoy dando, cuánto me estoy dando. Porque el dar no es solo hacia afuera, sino cuánto me doy yo también para poder recibir lo que necesito. Si yo estoy consciente de mis necesidades, recibo con amor porque sé que al llenarme, al nutrirme, puedo dar más y doy desde un mejor lugar. Y aunque parezca pequeño, es mucho más eficiente y se amplía más mi proyección en el mundo, en el afuera. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, presión, estrés, ansiedad, recordemos que no son males per se. Son una forma en la que la energía simplemente nos muestra su lado más luminoso, pero que está ahí para que yo pueda observarlo, darle la vuelta y sacar de ello
un empuje más grande hacia mi potencial, hacia mi brillo y hacia mi luz. No es para renegarme porque, ay, los niños no me dejan tiempo para atenderme, no puedo decir que no a una cita o a algo y sentir que es el afuera el que me gatilla, el que me presiona, el que ejerce sobre mi fuerza y que yo termino explotando porque no sé poner ese foco en mi estima personal, en mis necesidades y en expresarme desde esa serenidad, pero con firmeza. Este tipo de dinámica es muy interesante que la empecemos a reconocer, si nos resuena, a ver cómo la gestamos dentro de nosotros, cómo la expandimos y la compartimos entre mujeres, porque verán, las gestoras de una nueva tierra, de un hogar luminoso, de unas comunidades que crecen en abundancia y en prosperidad para todo el entorno, nacen de nosotras, las mujeres. Sin menospreciar la energía que nos sostiene del masculino, es muy importante tener amigos, hermanos, padres, parejas, compañeros de trabajo que apoyan y sostienen nuestra energía. Es muy, pero muy interesante que las mujeres tomemos este poder personal y que además tomamos el poder personal no para volvernos más competitivas y decir yo voy a la cabeza de tal cosa o de dejando atrás a otras. Siempre que yo pienso en hacerme cargo de mí, ponerme en un buen sitio, es porque a la par mía, horizontalmente, hay muchas mujeres valiosas, igual que yo, maravillosas, creadoras y semillas de nuevos frutos y proyectos en el mundo que están creando personas que luego van a estar en lugares quizás de dirección o de gestar nuevas alternativas de cómo gestionar la vida allá afuera. Entonces, ese gran valor que yo siento en la presencia femenina bien trabajada, bien direccionada, es lo que me está llamando muchísimo la atención y es hacia donde me estoy enfocando porque es lo que yo he atravesado. Sé cómo se siente, lo voy gestionando de la mejor manera que el espíritu me inspira y es lo que estoy pues trayendo hacia mi campo y es lo que veo que trae un gran beneficio cuando puedes posicionarte en ese lugar de darte esa autoestima sana que ya les he explicado en qué consiste. No es una autoestima de la psicología positiva ni de la energía más confrontativa en cuanto a lo femenino. No es yo me lo merezco, me doy todo, en una forma como halagresca. No, es sé mi valor y tranquilamente puedo accionar hacia elevar ese valor cada vez que siento que me estoy desviando y cada vez que escucho la necesidad que tengo, porque soy cíclica, a veces necesitaré más, a veces necesitaré menos y voy moviéndome en ese flujo con suavidad, pero con una gran escucha y con una gran dirección hacia lo que mi energía proyecta para mi bien y para el de la afuera. Eso se llama equilibrio, eso atrae abundancia, esa autoestima, estimarme a mí, el ser que soy, eso es autoestima. No es darme todos los caprichos que yo pueda o quiera. Es estimar el ser que soy, la maravilla que hay dentro de mí, que puedo explorar, que puedo crear, que puedo compartir. Y ese equilibrio es lo que va a traer esa como unificación en lo que es las energías femeninas. Todas las mujeres que están creando en diferentes formas. En Australia, tan lejos como eso. En Argentina, en donde sea. En Japón. Lugares tan distantes como esos. Yo soy capaz de sentir esa energía, de admirarla, de apreciarla, de sentir estima y valor en aquello que observo.
Y recuerdo siempre que lo que observo está hablando de mí como espejo. Entonces no tengo por qué sentir ningún temor ni sentirme culpable cuando me doy, según mi necesidad, un poco más de autocuidado, de atención, presencia y tiempo. Lo reservo para mí porque sé que me estoy nutriendo. Y sé que al nutrirme soy más fuerte para sostener y acompañar otros procesos de creación donde soy requerida. Así que, hermanitos, ese ha sido mi compartir cortito de hoy. Hacer este foco, como especie de pensar acerca de estos conceptos que a veces se nos van un poquito lejos. Si, como les digo, realizamos una actividad que parece que no está relacionada con lo creativo. Y entonces esto es algo muy interesante para tenerlo en cuenta. Ya hablaremos más adelante en procesos más cotidianos de cómo podría ser esto. Y hablando de creatividad, suena la propaganda de un circo aquí cerca de mi casa. Así que si lo escuchan, miren, la creatividad nos envuelve por todos lados. Así que lo que yo quería hacer el foco hoy ya lo he expresado. Como decía un escrito que leí hace un tiempo, estudiando un poco lo que era la visión, la sabiduría de las diosas del yoga. Y en ese escrito se hablaba algo así que no citaré textualmente, pero iba como por el estilo de decir: la flor no llama a la afuera a nadie a decir, ven, huéleme. Ella simplemente es, y el que pasa cerca de ella se deleita de su perfume. Ella simplemente está. Así que eso también es muy llamativo para mí. Y son cositas sencillas que leemos, pero que si interiorizamos nos dan pautas de cómo podemos cuidarnos, de cómo podemos centrarnos, de cómo podemos estar en nuestro verdadero ser. Más adelante irán sabiendo más cositas de mí acerca de estos temas. Pero en este tipo de dinámica es donde me estoy moviendo. Y es por eso que el workshop del día 23 de mayo, que todavía hay sitio para que los que resuenen se puedan inscribir, va dirigido a explorar este lenguaje creativo. Porque María, Juanita, Janel o Andrea o Pedro tienen cada uno en su energía creativa diferente manera de comunicarse. Tienen una simbología propia y entienden los mensajes de una manera distinta. Por eso es que en este workshop vamos a trabajar esa manera de entender tu propio lenguaje creativo, de cómo sacarle provecho, de cómo sentirlo porque es muy sensorial y de cómo tú puedes sacarle el mayor beneficio para que inunde todos tus espacios creativos. No importa si tú eres panadero, no importa si tú eres cajero de un súper, no importa si vendes camisetas y no importa si conduces un autobús. En todos los lugares podemos aplicar la creatividad si sabemos escucharnos y canalizar el mensaje que nos trae para ponerlo, esa creatividad salga de nosotros y se pueda expandir en el afuera. Por eso este workshop viene de este lugar. Se origina de ahí, de mi vivencia, de mi experiencia, de mi aprender a calibrar y escuchar mi lenguaje, conocer que existen también diferentes lenguajes porque me relaciono en una red de otras energías femeninas en las que observo cómo se mueve en ella, qué bonito se expresa en la otra, cómo suena en él su energía creativa. Y he aprendido a escuchar y observar este lenguaje y por eso sé que cada uno puede sacar provecho de su propio lenguaje creativo. Las experiencias que les cuento han nutrido muchísimo mi vida y me encuentro en ese lugar de poderlo compartir porque estoy convencida de que cuando tú te encuentras a ti mismo, habitas tu hogar, todo empieza a cobrar un sentido, un cariz, unos colores y un matiz distinto y tu vida cobra un valor cada vez mayor, incalculable para ti, pero de gran impacto para el mundo. Y nuestra experiencia, hermanos, está en ello, en ser y compartir.
Así que ese es mi mensaje para el día de hoy. Van a ir sabiendo cositas más de mí a través de las redes, porque voy a hablar un poco acerca de esto con algunos compañeros con los que me voy a encontrar en programas. Ya les iré contando. Probablemente sea por Instagram, donde tengo algunas invitaciones para hablar de esto. Así que si se sienten resonantes, si les interesa el tema, vayan checando mis redes, que ya saben que yo voy sin prisa, pero sin pausa, realizando cositas que sean, pues eso, interesantes de checar. No digo de incluir en tu vida. Yo las dejo ahí, a quien les sirva. Cuando les sirvan, será perfecto. Así que un beso muy grande para todos. Nos vemos en un siguiente encuentro. Ajo.